mostrando nuestro Señor Jesús. Eso es lo que Él está mostrando, ¿ve? Que el reino de los cielos, ellos pensaban, como les decía, que ni bien venía el Mesías, concluiría completamente. Pero no. Piense usted que cuando comienza la pesca, cuando la red es echada y es arrastrada a través del mar de Galilea, porque esa es la idea que ellos están teniendo, el mar de Galilea, no va a haber una desaparición inmediata de los malos, ¿no? Para ellos no había, en el contexto inmediato, no iba a haber una separación inmediata de Roma, una desaparición de Roma que estaba por sobre encima de ellos, no, sino que en medio de que el reino de los cielos va extendiéndose como esa red, peces buenos y peces malos todavía están ahí en el mar. Así que la venida del reino de los cielos nos está diciendo es diferente al fin de los tiempos, porque algunos piensan, y los judíos hasta ahora, que el Mesías no ha venido. ¿Por qué? Porque dice que Él restaurará todas las cosas, y no ven que la venida de Cristo, del Mesías, se da en dos oportunidades. Una primera oportunidad fue cuando Él vino a morir por nosotros, se hizo hombre y a morir por nuestros pecados. Y Él resucitó, como estamos celebrando el día de hoy, y luego fue ascendido al cielo, a la diestra de Dios Padre. Pero la Biblia dice que Él volverá un día. Y cuando Él vuelva, ya no volverá como Salvador. Ya no volverá con los brazos abiertos para mostrar misericordia a todo pecador como usted y como yo. Eso Él lo está haciendo en este tiempo, desde que Él ascendió a los cielos, desde su resurrección y su ascensión al cielo, a los cielos. Él está con los brazos abiertos, invitando a todo aquel a toda persona, todos, no a solo a un grupo de personas, a todo ser humano que se arrepienta de verdad, de corazón y busque a Dios. Y entonces, la sangre derramada de Él se hace efectiva, pues limpia todo pecado, toda culpa, toda maldad, dice las Escrituras. Pero eso Él lo está haciendo en estos tiempos. El hecho de que tú, tal vez, si eres visita, estés aquí hoy, es la misericordia de Dios que te ha traído para poder escuchar de que sus brazos de amor, mientras estés vivo, están extendidas para ti. Los brazos de amor de nuestro Dios, los brazos de misericordia, los brazos de salvación están extendidos para ti. Tal vez no has tenido intenciones de venir, tal vez te hiciste de rogar incluso para venir, ¿no? El hermano Tello contaba que cuando el hermano Manuel lo invitaba a la iglesia, Tello se escondía y a su esposa creo que le decía, dile que no estoy. Y se escondía. Pero al final el Señor, ¿qué importa si se esconde el Señor? Si obra en el corazón, pues obra y punto, y lo tenemos acá como uno de los líderes de la iglesia. Increíble, ¿no? Tal vez tú eres uno de ellos que se ha resistido a querer venir, pero déjame decirte que es la misericordia de Dios extendiéndote sus brazos para que veas que Él todavía está como Salvador, llamándote al arrepentimiento. Así que eso es. Jesús les estaba ayudando aquí a los discípulos y a toda la gente ahí a entender la oposición que ellos habían comenzado a enfrentar, ¿no? Y que esa oposición iba a aumentar, porque ellos estaban viendo en un punto, incluso en la cruz, cuando ven que la oposición parece que ya ganó, y el Mesías, el Hijo de Dios, el que había dicho que es el Hijo de Dios, está crucificado, todos los discípulos le abandonaron. Debieron recordar que Jesús les dijo, hey, una vez que comience el reino de Dios, va a avanzar lentamente. Y en ese avanzar todavía va a haber maldad. Todavía la va a haber. Pero ese periodo de maldad todavía es de maldad de los hombres, digo, de la operación todavía del enemigo buscando contradecir al reino de Dios. Todavía en ese periodo nuestro Dios está extendiendo su misericordia, como les mencioné hace un momento. Así que Jesús lo que está haciendo aquí con esta parábola es equipar a sus discípulos con la verdad de que Él ya inició, ya irrumpió con el reino de los cielos. Y les está hablando de que esa primera venida es una venida de gracia y misericordia. Pero llegará un momento en el que Él regresará, y ya no regresará con gracia y misericordia. Regresará como juez. Regresará
aunque le suene crudo y duro a usted, dice, regresará a tomar venganza en contra de sus enemigos. Ahora usted pudiera decir, sus enemigos, ¿quién será? Vladimir Putin. Felizmente no me apellido Putin. A tomar venganza contra, de repente con, qué sé yo, los asesinos, ¿no? No, la Biblia dice que enemigos de Dios son todos aquellos que no son sus hijos. Y ahí hay que explicar algo más. La Biblia dice que no todos son sus hijos, hijos de Dios, a diferencia de lo que se cree, ¿no? Yo soy hijo de Dios, falso. Hay un requisito para ser hijo de Dios, mientras eres creación de Dios. Pero hijo de Dios, de comunión, no. Y el requisito es haberte arrepentido de tus pecados, creído en Cristo, confiado en su obra hermosa y perfecta, creyendo que Él es el Hijo de Dios y abandonando el pecado. Y entonces el Padre dice, puede ser llamado hijo mío. A los que no son suyos, a los que no son sus hijos, las Escrituras muestran que Él regresará un día. Y no será como Salvador. Así que la venida del reino de los cielos en Jesús no es lo mismo que el fin de los tiempos. Creo que ya se está dando cuenta de esto, ¿no? Y esto era una novedad para la mayoría de los judíos en los días de Jesús. Ellos esperaban la venida del Mesías o del reino de Dios de un golpe, de una sola manera. Y ese es el problema incluso que tienen muchos de los sistemas religiosos cristianos, en que no pueden concordar la teología o lo que las Escrituras dicen con el tema escatológico, ¿no? En el tema escatológico. Pero no, esto es lo que Jesús está enseñando prácticamente. Hay dos venidas y es reforzado con otros textos luego, ¿no? Que conforme avancemos estaremos en otros sermones enseñando. Pero si nos fijamos aquí en el capítulo 13, la parábola del sembrador muestra que va a haber diferentes respuestas a la misma palabra que el Señor está enseñando. Lo mismo, así como esa parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la red con los peces está hablando prácticamente lo mismo. Y en esta parábola entonces del sembrador vemos que la palabra de Dios es sembrada y hay muchos corazones, distintos corazones, corazones buenos y también corazones malos que están recibiendo la palabra de Dios. Pero Dios ya ha irrumpido con su reino y entonces todavía hay personas que rechazan su señorío. ¿Ve? Así que la parábola de la cizaña tiene el mismo propósito comparado con la parábola aquí de la red, de los peces que nosotros vemos. Que no todo sucede inmediatamente, que la salvación es diferente al juicio. Eso es lo que está mostrando. Que el reino de los cielos puede comenzar como algo pequeño, como una semilla chiquitita. Y tú no te das cuenta que está ahí sembrado, pero va creciendo y llegará un momento en el que tú puedes ver esa semilla convertida en todo un árbol frondoso, grande, lleno de frutos. Eso es lo que Jesús está enseñando. Y está enseñando eso en las parábolas del trigo y la cizaña, en el sembrador, el capítulo 13. Y luego, mire usted, siga la secuencia. ¿Cómo es que llega al capítulo 13, versículo 44, donde habla acerca de la alegría de poder encontrar el reino de Dios? El gozo que tiene un hombre de haber encontrado el reino de Dios y entregar su vida por completo por el señorío de Cristo. Es comparado también con una perla preciosa, la mejor de las perlas. ¿Y cómo es que un hombre vende todo de nuevo y compra esa perla? Es decir, va viendo, se va dando cuenta que el reino de los cielos avanza lentamente, pero en ese avanzar donde todavía hay personas malas, donde todavía hay maldad en el mundo, aquel que encuentra y entiende y discierne que Cristo es el mayor de todos los tesoros, pues va a coger ese tesoro y lo va a hacer suyo con todo su corazón, no importando aquello que pueda desprenderse, aquello que pueda incluso perder. De eso es lo que está mostrando. Entonces, lea usted otra vez el versículo 47. Con eso en mente, lea el versículo 47. Asimismo, este reino, el reino que fue, ya hemos visto que es un tesoro invaluable la semana pasada. Asimismo, el reino de los cielos
es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Ya les dije, es una red grande, es una red de arrastre, una red muy profunda, de cientos y cientos y cientos de metros, con flotadores, con corchos ahí arriba en la parte superior y un poco de plomo en la parte superior e inferior, ¿no? Eso era muy común en el mar de Galilea, usado. Tú lo ponías a un extremo y arrastrabas hacia el otro extremo y después con botes jalabas y entonces los peces comenzaban a salir. Eso es lo que estaba mostrando aquí. Y entonces al momento de una vez la red extendida y con los botes comenzar a jalar la red de arrastre, los peces iban perdiendo espacio y iban siendo llevados a la orilla. Pero vea usted, una red de arrastre grande requería para esos tiempos comenzar a ponerlo como a las 4 o 5 de la mañana, y una vez que lo han terminado de poner y arrastrar, de repente hasta por la tarde recién estar cosechando los peces. Pero el reino de los cielos es así, dice, ¿ve? ¿Se da cuenta? ¿Se lo puede ver? Este reino que es considerado como un tesoro comienza en una orilla pequeña, es extendida la red, no se va a escapar ningún pez. Vea usted, le adelanto, esos peces que está mencionando Cristo, pues no son otra cosa más que nosotros, los seres humanos, cada ser humano. Una red de arrastre no deja escapar. La idea aquí de Jesús es que no deja de escapar ni un solo pez, ni uno solo. No es como esa tarrafa, ¿no? Que lanzas y puede haber uno, dos y de repente hasta piedras nomás. No es como con tu anzuelo que lanzas y a ver si yo nunca casi pesco. Con esta red nadie se escapa. Y el reino de los cielos es así. Una red de arrastre puesta de orilla a orilla. Y una vez que pasas horas y horas tirando de ellas, ahora sabemos que esas horas y horas en las que está extendiéndose esa red, está tomando ya miles de años, ¿no? Desde que Cristo ascendió al Padre. Está tomando años. Y tal vez pudiera tomar otros miles de años más. No lo sabemos. O tal vez puede ser que termine mañana. Aún no lo sabemos. ¿Ve? Pero esa red ha sido ya puesta, ha comenzado a ser extendida y tuvo su punto de inicio ahí en una parte del lago de Galilea, una parte ahí de Palestina, y es Jesús irrumpiendo en Mateo 3 cuando dice, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Con él es que se da inicio el reino de los cielos. Y esta red avanza y avanza. Y en medio de avanzar está arrastrando a los peces, se están tirando de ellas muchas personas, porque aquí hay muchísimos peces, se están tirando de ella muchísimas personas. Y luego dice que al final se sientan y comienzan a clasificar los peces. Esto que Jesús está hablando para ese tiempo es muy común. Ellos están entendiendo. Versículo 48. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados se dan su tiempo. Después de haber terminado de extender la red y después de haber arrastrado y no haber dejado ni un solo pez en el mar y haber sacado todos los peces a la orilla, se sientan. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Lo llevan a la orilla, ¿no es así? Muchos, no es solamente una persona, son muchos que los llevan a la orilla, requiere de cooperación de muchos. Y luego el versículo 48 sigue diciendo, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Ya te dije que los peces buenos son, o que los peces somos todos nosotros, cada ser humano. Pero en medio de esos peces, dice Cristo, hay peces buenos y hay peces malos. Los peces que son malos, son separados. Imagínate, de repente hay un bujuruco ahí. ¿No? Da miedo. Tú ves a un bujuruco, una vez estuve pescando ahí, y en una de esas saco, y no sé qué pez era, saco. Y era un bujuruco, y cuando llegó a la persona, así saco, y le cae encima a la persona, ¡ah! Se asustaron por ahí. Bujuruco, ¿quién quiere ver un bujuruco, no? Medio feo ese pez. Pero de repente aquí los judíos tenían peces específicos que podían comer y peces específicos que no podían comer. Ellos tenían esa tradición, estaba ordenado en el Antiguo Testamento así. Por lo tanto, de repente peces malos podrían ser pues peces muertos, ya que una vez que estaban arrastrando ya estaban muertos.
o tal vez peces que ellos no podían comer, que estaban separándose para un lado. Pero el asunto es que se dejan peces buenos, se ponen en cestas para ser usados de manera correcta, y los peces malos se botan, se excluyen, se quitan. Ahora usted pudiera decir, entonces el asunto es ser pez bueno o ser, si soy pez malo. Yo creo que soy pez bueno. Ese es otro terrible error. Porque los peces buenos son aquellos que han creído en Cristo como su Señor y su Salvador. Son aquellos que no están viviendo en rebeldía de Dios. Son aquellos que han dejado de ser enemigos de Dios y ahora son hijos de Dios. Y no son buenos peces porque ellos son buenos, sino porque Dios ha despertado en sus corazones el deseo de buscar a Dios, de buscarle a Él, de creer en su Hijo, de creer toda esta locura que yo te estoy diciendo, porque sí, para muchos esto es locura y sueño. Pero Dios ha despertado su espíritu para que ellos puedan ver esta locura, esto que parece absurdo y loco, ellos lo han comenzado a ver y es Dios quien les ha abierto los ojos. Y han creído fielmente en Cristo, salvíficamente en Cristo. Han entregado su vida a Cristo. Ellos son los peces buenos. ¿Y quiénes son los peces malos? Aquel que no le importa para nada la vida espiritual, aquel que no le importa para nada reconciliarse con Dios, aquel que quiere andar en su vida de la misma manera como ha nacido y ha transitado durante años sin tomar en cuenta a Dios, sin poner en prioridad su vida delante de Dios, sin rendirle cuentas a Dios de sus acciones, aquel que se cree bueno, aquel que no ha venido en arrepentimiento y fe, esa persona es un pez malo. Y dice el versículo 48, una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Y el versículo 49 incluso dice, así será el fin del siglo. Así será cuando Cristo vuelva en su segunda venida. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Así que, ¿qué significa eso? ¿Quiénes son los malos? Otra vez, los que rechazan a Jesús. Los que no les importa la vida espiritual, aquellos que no les interesa la comunión con Dios, aquellos que quieren seguir su vida en las mismas condiciones. Ahora, yo te pregunto, por favor, sé honesto contigo mismo. ¿Tomas en cuenta a Dios? No te estoy diciendo de que cuando pases por una iglesia te persignes y luego sigues en las mismas andanzas. Eso no tiene nada que ver. No te estoy diciendo que de tiempo en tiempo vengas a la iglesia o vayas a misa y un ratito te confieses o al cura o al pastor un ratito y entonces vuelves a hacer con tu vida lo que te da la gana. No estoy diciendo, no estoy hablando de eso. Tampoco estoy diciendo que tú eres mejor persona que muchos de aquí, que le ayudas a los pobres, a los necesitados, porque la Biblia dice que no hay ningún ser humano bueno, no hay ni uno solo, ni siquiera el que predica, ni siquiera los que escribieron la Biblia. En su gracia y su misericordia, Dios usó autores humanos para escribir su palabra, inspirándolos. En su gracia y misericordia, incluso yo puedo ser un parlante, tal vez que suena feo, pero puedo ser su parlante. ¿Quiénes son los buenos? Ya se lo dije. Los que entienden que son malos y necesitan a Dios para que esa condición cambie. ¿Quiénes son los malos? Curiosamente, los que se creen buenos y no necesitan a Dios para nada en su vida. Solamente necesitan a Dios para cuando están en dificultades y necesidades. ¿Se enfermaron? ¡Ay, Diosito! COVID, ¡ay, Señor, líbrame del COVID! Cáncer, ¡ay, Señor, que me sanes del cáncer! Deudas, ¡ay, Señor, que me pague las deudas! Una vez que se solucionan los problemas, no quiero saber nada contigo, no te metes en mi vida, yo puedo seguir haciendo lo que me da la gana. Peces malos. Así que Jesús estaba enseñando que finalmente los discípulos, sus discípulos, peces buenos, iban a ser vindicados
y los que rechazaban a Jesús iban a ser juzgados. Eso está enseñando. Y el versículo 50 lo dice. Y los echarán en el horno a los peces malos o a las personas malas, los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Un lugar donde habrá llanto, lloro y crujir de dientes. Tal vez no parezca, tal vez usted no se da cuenta, tal vez no lo quiera creer, pero la Biblia eso es lo que enseña. Aquellos que rechazan el señorío de Cristo, aquellos que rechazan la invitación a ser amigos de Él, a ser hijos de Dios, aquellos que rechazan los brazos extendidos de Dios ahí en la cruz, derramando su sangre por los pecados, aquellos que rechazan ellos, sí, ellos serán castigados, ellos serán juzgados y vivirán eternamente bajo condenación. Eso es lo que Jesús está enseñando. Hasta el momento, hagamos un stop. ¿Cómo estás? ¿Eres pez bueno o pez malo? ¿Qué tipo de pez eres? Recuerda que los buenos son aquellos que no se creen buenos y que dicen, Señor, necesito de ti para ser bueno. Los peces malos son aquellos que dicen, yo soy buena persona, no le hago mal a nadie. ¿Cuál de ellos es usted? ¿Cuál de ellos? Aquellos que no vieron al reino de los cielos, no vieron a Cristo como ese gran tesoro y lo vendieron todo y compraron ese tesoro. ¿Cuál de ellos es usted? La semana pasada hablamos de eso. ¿Ve usted a Cristo como lo más hermoso y lo más precioso del universo? Porque quien lo ve, las escrituras muestran que a ellos se les ha imputado una justicia que no tienen, es decir, no son santos, no son perfectos en la práctica. Ellos todavía fallan, pero delante de Dios, Dios los ha llamado santos y justos, les ha perdonado todos sus pecados. A ellos Dios los ha llevado a ver a Cristo como lo más hermoso, como lo más glorioso, como el tesoro más sublime y se han entregado por completo a Él. Y quienes ven a Cristo como un solucionador de problemas, y quienes ven a Cristo como alguien, no me interesa de Él, te pregunto, ¿cuál de ellos eres tú? Respóndelo para ti mismo. ¿Cuál será tu destino? ¿El destino de un pez bueno? ¿El destino de un pez malo? Tu destino será lo que está ahí en el versículo 50 y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo tengo que volver a repetir lo que dije hace unos momentos. Esto que estoy hablando es una locura, ¿sí o no? Infierno. Estamos siglo XXI. ¿Qué me vas a estar hablando de infierno, de cielo, de infierno, de condenación? Pero eso es lo que la Biblia habla. Vean ustedes, ¿por qué es que Cristo fue crucificado en la cruz? ¿Para qué? ¿Para que no comas pescado 3 días? Eso es absurdo. Nosotros hemos comido rica carne en estos días. No tiene nada que ver que no comas pescado. Caldito de gallina, tú le hemos dado gallinita rica, ¿no? Mariscos, también ahí mi esposa hizo ahí un fideíto con algunos marisquitos, ahí muy rico. No hay problema la carne que puedas comer. Claro, de todas maneras hay que tener cuidado con la creatinina, creo, por los riñones y todo eso, ¿no? Pero no ha muerto Cristo en una cruz para que tú comas pescado 3 días. Ha muerto en la cruz para salvar. ¿Y salvar qué? Y eso así se le conoce a Cristo. Como Salvador es que se le conoce a Cristo. ¿Salvador de qué? Salvador del horno de fuego. Él vino a salvar para que la humanidad no vaya a condenación eterna. Eso es. Y solamente puede ser creído si el mismísimo Dios te abre los ojos. Tal vez tú digas entonces, uy, creo que me estoy dando cuenta que no soy uno de los peces buenos. ¿Qué puedo hacer? Pues arrepiéntete de tus pecados y confía en Cristo. Para eso el Señor te ha traído aquí. Haz de Jesús y solamente Jesús tu única esperanza ante un Dios bueno, santo y justo. Porque el Dios bueno, santo y justo un día juzgará con justicia a todo pecador, a todo aquel que ha hecho maldad. Y déjame decirte, no hay ningún ser humano que no lo haya hecho.
al morir, ¿cómo estarás delante de Dios? ¿Cómo te presentarás delante de Dios? No, pastor, yo creo que bien. La Biblia dice que tan solo quebrantar uno de los mandamientos y ya fallaste todo. Te hago la pregunta. Levante la mano aquí, ¿quién no ha mentido nunca? Nunca ha mentido aquí. Vamos, levante la mano, ¿quién no ha mentido nunca? A ver, estoy escaneando. Muy bien, creo que ahí fallamos todos, ¿no? Porque ni yo puedo levantar la mano. ¿Ok? Ni yo puedo levantar la mano. ¿Quién en algún momento no ha honrado a su padre y a su madre? ¿O quién ha deshonrado a sus padres en algún momento? Con la desobediencia, con la rebeldía. ¿Quién? Levante su mano. A ver, ¿quién no lo ha hecho? ¿Quién no ha robado nunca? Vamos, levante su mano. ¿Quién nunca ha robado? No, pastor, yo no, nunca, ningún banco. No quise, pero me dio miedo. No, no estoy hablando de un banco necesariamente. No estoy hablando necesariamente de un banco. Los robos pueden ser de muchas maneras, cosas pequeñas incluso. Levante la mano, ¿quién no lo ha hecho? Si en estos 3 mandamientos ya fallaste, déjame decirte que con uno solo, la Biblia dice que ya estás condenado al fuego eterno. Para eso vino Cristo. Para perdonar tus pecados, limpiarte de toda maldad. ¿Y cómo es que eres limpiado? Cuando crees. ¿Y crees qué cosa? Esta locura que te estoy enseñando. Y deja de ser locura cuando tomas seriedad la vida espiritual. Cuando el Señor te abre de verdad los ojos. Arrepiéntete. Nosotros tenemos el caso del presidente Alan García, ¿se acuerdan? Que pensó él escapar de la justicia suicidándose hace unos años atrás. ¿Se acuerdan? La verdad, muy tonto. Porque se apartó de la misericordia temporal que Dios le ofrece en vida. Mientras estamos en vida, sí, teme morir. Sí, teme morir. Porque una vez que mueras, se acaba toda esperanza de misericordia de Dios. Es en vida que el Señor Jesús te ofrece su misericordia. Es en esta vida que el Señor Jesús te ofrece sus brazos de amor y ser tu Padre para siempre. Alan García quiso escapar de la justicia humana, de la justicia peruana, y pensó que dándose un tiro en la cabeza, escaparía de la justicia. Cuando él, al apretar el gatillo, cerró toda esperanza para su vida, porque automáticamente se encuentra con la justicia de Dios y sin arrepentimiento. Qué tonto. Quiso escapar del juez humano, pero en cambio se había puesto inmediatamente en las manos de alguien totalmente justo, Dios, que jamás pasará por alto ni un solo pecado, nunca. Y cuya justicia no es como la de un juez humano, cuya justicia es implacable, cuya justicia es perfecta y que jamás llama inocente al pecador. Y jamás al pecador llama inocente, dice la Biblia. Salvo que hayan venido en arrepentimiento creyendo en Cristo. Alan García no escapó de la justicia humana, de la justicia divina. Se entregó tontamente y sin estar preparado se entregó a la justicia eterna. Y eso es lo que va a ocurrir con todo aquel que no se arrepiente y cree en Cristo. Sí, yo sé. Otra vez, tengo que decir, tengo que reconocerlo. Esto que estoy hablando suena absurdo, ¿sí o no? Suena loco, ¿sí o no? Pero de eso habla las Escrituras. Y es la palabra de Dios. Y es verdad. El que no lo creas, no cierra esta realidad. Y de eso es que Jesús está hablando hoy. Ahora, en ese día final, será el final de todos los tiempos, será cuando Cristo regrese. Y tal vez usted esté pensando, bueno, yo no me comprometo con la iglesia, yo no me comprometo con Cristo porque todavía creo que tengo vida, tengo tiempo todavía. No, es cierto. Cristo pudiera tardar todavía unos años, o 10 años, o 15 años, o 1000 años, o 2000 años más, o 3000 años más. Sí puede ser. Pero yo te digo, tu vida no va a durar todo ese tiempo.
No creo que te quede más de 50 años o 100 años por lo mucho. Algunos menos tiempo. No sabes tú qué va a pasar saliendo de aquí. Ese tiempo de clasificación de nuestro Señor, de sacar peces malos y buenos y separarlos, se acaba con la muerte o con su venida. Significa que no está muy lejano de ti y de mí. Yo casi muero la vez pasada, hermano, con un ataque cardíaco. El corazón se me iba a parar. Estuve bien cerquita de morir. Y a usted está en una simple canchita que pueda comer y se pueda atorar y pueda morir. ¿Vamos a jugar con nuestras vidas? ¿Lo vamos a hacer? En los tiempos de Jesús, mucha gente rechazaba. Mucha gente lo rechazaba. Los tiempos no son diferentes. Es como que Jesús estuviera pasando otra vez por aquí, a través de su palabra, siendo traída a tus oídos. La pregunta es, ¿lo rechazas? ¿Lo aceptas? Qué difícil es hablar de estas verdades a nuestros amigos, a los amigos de la oficina de repente, a los amigos del colegio, de la universidad, del trabajo, de donde sea, o a los familiares. Qué difícil es hablar de estas cosas, porque estas cosas son increíbles, pero es de lo que la Biblia enseña. De esto es que la Biblia enseña. Así que el reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a una red que fue puesta de orilla a orilla, echada en el mar, y mientras va avanzando recoge toda clase de peces, y una vez que esté llena, sacarán a la orilla, y entonces sacarán lo bueno en buenas en cestas, y lo malo lo echarán afuera. Y luego el versículo 49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes de aquellos que no se han arrepentido. El reino de los cielos se refiere a todo el mundo. No pienses, no pienses entonces que estos peces malos son simplemente miembros de la iglesia bíblica Gracia y Verdad hipócritas. No, no es así. Porque al final de cuentas todos todavía cargamos algo de hipocresía. Sí, de alguna manera, no somos perfectos cada uno de nosotros. No está hablando de que a peces malos los que están en la iglesia, algunos hipócritas. No está hablando solo de hipócritas. Entonces, ¿qué son? El reino de los cielos es no es solo la iglesia, es todo el mundo. Y de ese mundo, nuestro Dios recoge peces buenos. Los llama peces buenos porque Él los hace buenos con su sangre derramada en la cruz, y estos aceptando. Y llama peces malos a aquellos que rechazan esto que se celebra hoy, la resurrección de Cristo. No podremos escapar de un Dios santo y justo. El llamado de Él es, arrepiéntete si aún no lo has hecho. Eso es lo que van a testificar hoy día nuestros hermanos aquí enfrente. Ellos van a salir al frente y mientras van a ser bautizados, lo que están diciendo es, he creído esa locura que ha predicado el pastor. He tomado a Cristo como mi mayor tesoro. He decidido entregar mi vida a Él. En medio de todas mis fallas he decidido entregarle mi vida a Él. Y quiero que todo el mundo lo sepa. Y por eso es que lo estamos haciendo aquí en la iglesia. Que he entregado mi corazón enteramente a Él. Que lejos de Él no hay vida. Solo hay vida en Cristo. Eso es lo que ellos van a decir y van a testificar en estos momentos. Cuando se bauticen. Y una vez más la pregunta. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tipo de pez eres? Según la secuencia que vemos aquí desde el tesoro escondido, es más, desde la parábola del sembrador, ¿no? Usted que hemos expuesto con Marcos el año pasado, pero siguiendo esta secuencia, lo que nos damos cuenta es que aquellos peces buenos son aquellos que han encontrado en Cristo como su mayor tesoro. Voy a hacer algo que no se hace constantemente en la iglesia. ¿Cuántos han encontrado en Cristo su mayor tesoro? ¿Puedes tú decir, yo lo hice? ¿Puedes hacerlo?
Si es así, gloria a Dios. Pero si tú no has respondido y te das cuenta que no encontraste a Cristo, en Cristo tu mayor tesoro, aún hay tiempo. Arrepiéntete. Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados. Tal vez tú digas, no, mis pecados son muy sucios. No, no importa los pecados que hayas cometido. Su sangre es tan poderosa de perdonarla con todo pecado. No, pastor, tú no sabes lo que he hecho. Nadie sabe lo que he hecho. Sería escandaloso y horrible y asqueroso. No importa, sus brazos de amor se extienden y te perdona absolutamente todo. Solo tienes que clamarle a Él, Padre, perdóname, limpia mi pecado, lava mi maldad, reconozco mi inmundicia, reconozco quién soy. Ayúdame, hazme un pez bueno. Y el Señor está dispuesto a hacer esta transformación maravillosa. Ponte de pie. ¿Saben? Um, las personas piensan que la vida se trata de hacer negocios, familia, de estudiar, de tener reputación, de disfrutar mi juventud, de disfrutar mi soltería, qué sé yo, o de repente de hacer familia, de tener hijos, de hacer dinero. Las personas piensan que esa es la razón de la vida. Pero ¿sabes? La experiencia de la misma humanidad, incluso los famosos que han alcanzado muchas cosas, han alcanzado riquezas, fama, nos lleva a darnos cuenta de que nada de esas cosas trae satisfacción al alma. Alguien pudiera decir, no, el día que yo me case, ese día voy a ser feliz. Terminan casándose y se dan cuenta que el matrimonio es terrible. No, es una bendición de Dios, lo sabemos. Pero de todas maneras, recuerda, cuando se une un pecador, aunque arrepentido, con otro pecador, aún arrepentido, aún dos pecadores, ¿qué va a suceder? ¿Y vivieron felices para siempre? No. Por eso es que el Evangelio siempre tiene que ser observado para poder vivir incluso la vida matrimonial. El día que tengo hijos, ese día voy a ser feliz. Se dan cuenta que al final tienes hijos y tus canas aumentan una barbaridad por los problemas en los que se meten. Hermano, hermano, amigo, nada puede llenar el vacío de tu corazón, absolutamente nada. Solo Cristo. Arrepiéntete, ven a Él, entrégale tu vida. No es tan complicado si depositas tu fe en Él y decirle, Señor, ayúdame, perdóname por vivir lejos de ti siempre, todo el tiempo. De ahora en adelante quiero vivir en comunión contigo. Ayúdame. Creo, oh Padre Santo, en Jesús como tu Hijo, a quien enviaste a morir en mi lugar para pagar mis pecados y darme su perfección que yo no merecía. Si tú crees eso, bienvenido, pez bueno. Así te llama el Señor. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo maravilloso en el que, Señor, nos has mostrado la realidad de la condenación eterna. Nos has mostrado, Padre Santo, que la vida no se trata de estas cosas temporales de las que disfrutamos aquí en esta tierra, sino que principalmente debemos solucionar un gran problema, nuestra enemistad contigo. Y tú estás dispuesto a que esa enemistad termine. Solo, ahora lo sabemos, requieres que vengamos delante de ti arrepentidos, dolidos por haberte no tomado en cuenta, por haber vivido en rebelión durante toda la vida, y pedirte, por favor, que puedas limpiar nuestros pecados con la sangre derramada de tu Santo Hijo, a quien enviaste a morir por nosotros. A creer que por su muerte y por su resurrección es que nosotros ahora tenemos vida y vida para siempre bajo tu cuidado en tu regazo. Padre, ayúdanos a creer estas verdades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si hay alguien en esta noche, Padre Santo,
está entregando su vida a ti en esta noche y dice, Padre, quiero vivir para ti. Permite, Señor, que esta iglesia pueda ayudarlo a crecer. Tal vez tenga la valentía de venir en uno de nosotros a preguntar, a saber, inquietado de qué es lo que debe hacer ahora. Y que nosotros tengamos de tu amor para poder mostrárselo, guiándoles, guiándola en tu sendero, Padre Santo. Aquel que has marcado para todo aquel que ha venido arrepentido en el nombre de Dios. Cantamos, por favor.